Decidiste amarme sin pedir nada de mí. ¿Y cómo responder a tal inexplicable amor? Con todo lo que siento y lo que llevo dentro. Yo te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por todo lo que has hecho, te doy gracias, pues nadie más me ha amado como tú. Nadie, nadie, nadie como tú. Como tú, ¿verdad? Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Aquí estamos nuevamente en tiempo de gracia. Hoy me toca solito, pero mi esposa le manda mucho cariño y bendiciones. También le agradece, al igual que yo, de estar compartiendo, de estar dándole like, de estar suscribiéndose. Para nosotros nos llena de mucha bendición. Gracias. Gracias por sus comentarios. Les hemos respondido a casi todos, creo. Y vamos a seguir haciéndolo. Dios les bendiga. Hoy viene un capítulo maravilloso, una predicación en la iglesia de Concepción, en donde nuevamente el Señor nos insta a volver a confiar nuevamente, a dar un paso más de fe, a volver a seguir intentándolo. Si usted está cansado, si usted está desanimado, entonces hoy va a recibir una gran bendición de parte del Señor. No se aparte, no se vaya, quédese, porque hoy día va a estar buenísimo el capítulo. Y después siga compartiendo, siga dándole like, siga suscribiéndose, y así podemos seguir bendiciendo a muchas personas más. Hasta un ratito más. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Vamos a leer hasta el 16. Dice así la palabra del Señor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña tosta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías dijo, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Padre celestial, ante tu presencia, Señor, estamos. Padre, háblanos a través de tu palabra, reconforta nuestro espíritu, Señor, y llénanos de tu presencia, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre, y pon dispuesto nuestro corazón para recibir tu mensaje y por sobre todo, Señor, obedecer y tener fe para poder hacerla por obra, Señor. Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Conocen esta historia? En esta lectura hay 3 versículos que son clave. Y le vuelvo a mencionar nuevamente hasta el versículo 12. Del 8, lo voy a leer nuevamente del 8 al 12. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Más adelante dice que yendo ella entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba.
Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Hasta ahí, más o menos, la historia iba transcurriendo con cierta normalidad, por decirlo así. Porque en los tiempos antiguos, una mujer viuda y con un hijo era una carga muy grande. Si no tenía familiares que la sustentara, era muy difícil llevar el día a día. Y si ustedes se recuerdan, venían de una sequía. Y más encima, la palabra dice que ella estaba recogiendo unos par de leños. Y cuando mencionamos en el versículo 12 que ella le respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Estaba tan desamparada esta mujer que lo que estaba haciendo era prácticamente cocinar, preparar su última comida, porque la desesperanza tan grande que tenía la estaba llevando al punto de decir que se iba a echar a morir junto con su hijo. ¿Cierto? Yo espero nunca vivir esta etapa de mi vida donde me falte mi esposa o yo faltarle a ella, pero sé lo terrible que sería y lo doloroso que sería el poder llevar una familia, sustentar a un hijo sin tener un trabajo, sin tener recursos, sin tener condiciones. Más encima había una sequía alrededor que azotaba toda la provincia y las condiciones no daban. Más encima era madre de un pequeño. ¿Cómo entonces el panorama era desalentador para cualquiera, ¿cierto? Para cualquiera, incluso en los tiempos de hoy. Para una mujer que tenga que llevar su familia adelante sola, sin sustento, sin apoyo, sin recursos, es totalmente difícil, muy complejo, ¿cierto? Y más encima se le aparece un profeta de Dios pidiéndole que de lo poco y nada que tenía, le cociera una tortilla, porque la torta que se esconde debajo de una ceniza, delante hablábamos, eso se le llama tortilla en mi pueblo donde vivo yo, ¿sí? Y son muy ricas. Pero imagínense, si no tenía para ella ni para su hijo, más encima estaba pidiendo que le cocinara al profeta. O sea, este hombre está loco. Viendo la condición en la que estaba la pobre mujer, más encima le estaba pidiendo que alimentara. Y a lo mejor el que estaba loco era Jehová, porque le dijo, oye, allá va a haber una viuda que te va a sustentar. Ve allí, porque yo he dado orden a la mujer para que te dé alimento. Alguien aquí estaba planeando mal la cosa. Pero esto es lo bonito, esto es lo maravilloso. Es que Dios, en los momentos más complejos, más desalentadores, siempre se preocupa de mejorar la condición. Amén. En este versículo, estoy dando en el versículo 12, que es un versículo clave, se demuestra el padecimiento de una mujer viuda, la escasez de recursos y el peso de realizar las tareas domésticas, criar solo a un hijo y toda la desesperanza que trae una vida tan difícil como esa. Además, si una mujer viuda llegaba a tener deudas, sus acreedores se podían pagar hasta con sus hijos, haciéndoles esclavos. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, habla de eso mismo. Se lo voy a leer así en rápido para que usted sepa. Dice, y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Imagínense si hubiese tenido deuda esa pobre mujer, las consecuencias de eso, que sus acreedores a lo mejor no le iban a embargar la casa porque a lo mejor no tenía mucho para embargarle, pero imagínense si se le toman por esclavo a su hijo. Qué terrible, ¿cierto? Por eso era tan complejo vivir una vida en esos tiempos, una mujer viuda. Pero si esto lo llevamos al plano espiritual, esto significa que cuando llevamos una vida espiritual vacía, como si padeciéramos una viudez producto de que ya no sentimos de la misma forma la presencia de Dios, entonces ese hijo que aparece aquí como la viuda, el que aparece en la historia sería como nuestro propósito, como si fuera esa promesa que Dios nos hizo producto de nuestro actual estado espiritual.
Pero producto de nuestro estado espiritual, ya nos sentimos que no se va a cumplir. Es más, sentimos que como que ya da lo mismo esforzándose, porque lo único que queremos es echarnos a morir. Si lo tomamos en el ámbito espiritual, ese hijo sería como una promesa de Dios que ha visto con los tiempos usted no cumplida. Yo creo que a lo mejor todos tenemos un anhelo en el corazón que aún esperamos que el Señor lo cumpla, ¿o no? ¿Sí? Y ese tiempo que a veces creemos, entienda bien, creemos que el Señor se tarda, pero los tiempos del Señor no son los mismos de nosotros, pero a veces nos entra el desespero, ¿cierto? Nos entra la amargura, porque llevamos sobre nosotros oraciones que por años hemos querido que se vean cumplidas, pero aún así no se han cumplido, ¿cierto? Hemos orado por nuestros hijos que queremos que lleguen a la iglesia, por un marido que ha salido rebelde, por una enfermedad, por un trabajo, por un proyecto, por una visión, por una misión. Y el Señor pareciera que no escuchara nuestras oraciones. Y nuestro espíritu poco a poco pierde fuerza, pierde convicción y se va sintiendo solo, se va sintiendo amargado, se va sintiendo cansado, se va frustrando y poco a poco creo que podemos llegar a empezar a perder nuestra fe, ¿cierto? Pero créame que de repente va a aparecer un profeta loco y le va a decir, oye, levántate y cocíname esto primero. Y aquí en el versículo 13 hay una palabra, hay un versículo clave también. En el versículo 13, en este versículo el profeta Elías declara una palabra dado por Dios. Dice el versículo 13, Elías dijo, no tengas temor. Grábese bien eso. Elías dice, el profeta dice, por mandato de Dios, no tengas temor. El temor en hebreo se escribe o se pronuncia yaré y que significa miedo. En este contexto significa miedo. Ustedes saben que la palabra también dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En este contexto no aplica, porque en esta historia el temor significa miedo, significa desesperanza, significa frustración. Eso significa en este concepto el temor. Este es un enemigo gigante de la fe, puesto que cuando tenemos miedo es difícil confiar. Sobre todo cuando vemos a nuestro alrededor lo que Dios nos pide. Y cuando nos pide algo Dios que no es razonable, es peor todavía. No logramos entenderlo, ¿cierto? Pero ¿cómo meter la grandeza de Dios en nuestra cabeza? No cabe. Por eso parece tan inhumano lo que le está pidiendo este profeta a esta pobre mujer, sabiendo las condiciones que se encuentra. Y el Señor hoy día, en esta palabra, le puse por título, vuelve a confiar una vez más. Porque esta mujer ya estaba cansada de la vida que llevaba, a tal punto que quería echarse a morir. Como muchas veces nosotros nos hemos pasado, que nos hemos cansado de esperar la respuesta del Señor y ya estamos dando todo por vencido, todo por perdido. Pero hoy día el Señor nos dice, vuelve a confiar una vez más. No temas. ¿Sabe por qué es tan importante esto? Porque el temor, el miedo, paraliza la acción de la fe. ¿Y sabe qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es tan importante confiar. Por eso es tan importante creer. Por eso es tan importante no tener miedo. Porque aunque estemos cansados hoy día de esperar la respuesta del Señor, de esperar que el Señor nos sane, que solucione los problemas, que por favor mi hijo rebelde llegue a la iglesia, que por favor mi esposo vuelva a la iglesia, que por favor mi familia vuelva a los pies de Cristo, no nos cansemos. Porque el Señor te dice, confía una vez más. Vuelve a confiar. No temas. Yo estoy en control. Ve, haz como has dicho. Prepara
pero apártame lo primero para mí, aparta tu corazón para mí, aparta tu fe para mí, confía solamente, no temas, no temas. Y en el versículo 14, Dios reafirma la palabra dada con una promesa. Y no porque necesitara convencer a la viuda, sino porque Él simplemente quiere manifestar su amor, prometiéndole que su escasez ya tenía tiempo final. Su escasez ya había cumplido su ciclo, porque si ella confiaba, si ella era capaz de creer, entonces la harina y el aceite no iba a escasear más. Y aquí está lo importante. Porque ¿sabe qué? Lo que vence el miedo es el amor de Dios. El amor de Dios vence el temor, vence el miedo. Y lo que hace aquí el Señor es demostrar su amor para con la mujer. Pero lo importante y lo vuelvo a recalcar, lo más importante aquí no es simplemente tener fe, no es simplemente decir yo creo, ok, no voy a temer, sino que también lleva un paso de fe que se llama obediencia. La única forma de poder demostrar cuánta fe tenemos es que seamos obedientes a lo que Dios nos promete, a lo que Dios nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿de qué forma yo le demuestro al Padre que tengo fe en lo que Él me dice? Cuando soy obediente, cuando ejecuto. Y el versículo 14 dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mire lo que hizo el versículo, mire lo que dice el versículo 15. Entonces ella fue e hizo, creyó y obedeció. Creyó y obedeció. La fe viene con acción, viene con la acción de obedecer. Con la acción de obedecer. Ella fue e hizo. Creyó, ok, voy a confiar una vez más. Voy a confiar una vez más. Miró a su hijo seguramente aún con un poco, yo estoy seguro que con un poco de duda, con temor, y vio su condición una vez más y dijo, ok, confiaré en lo que el Señor ha dicho. Fue e hizo. Y como Elías dijo, comió él y ella y su casa muchos días. Y el versículo 16 habla de cómo cumple Dios su promesa. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Cumplió el Señor. Cumplió el Señor. Vuelve a confiar una vez más. Una vez más. Te pido que vuelvas a confiar una vez más. Confía en mí. Entrega tus cargas hacia mí. Encomienda a Jehová tu camino. Yo soy Jehová que sostiene tu vida de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo soy Jehová que te esfuerzo, que te animo, que peleo tu batalla. Vuelve a confiar. Si ves que hoy día está difícil, es porque tengo un propósito. Tengo un propósito que cumplir ahí. No es casualidad lo que hoy día estás viviendo, pero el tiempo de esa escasez terminará. Tú solamente confía, tú solamente cree y no tengas miedo, porque el miedo paralizará tu fe. Te mantendrá en estado de quietud, de temerosidad. Te va a tener impávido, te va a tener sin acción. Te va a tener dudando todo. Te va a tener cuestionando todo. Te vas a mirar y vas a decir, no, yo no soy capaz. Mi salud no me da para más. Pero si hoy día estás aquí es porque el Señor hasta hoy día ha estado contigo. Es benecer, porque hasta aquí Jehová ha estado contigo. A pesar
A pesar de tus dolores, a pesar de tu angustia, a pesar de esas oraciones que aún no han sido cumplidas, a pesar de que no has visto con tus ojos las promesas que te han hecho, a pesar de eso, Dios ha estado contigo. Y Dios seguirá estando contigo. Pero no dudemos, no temamos. La palabra clave es: no tengas temor. No tengas temor. No tengas temor del día de mañana. No tengas temor de lo que hoy día puede decir, de lo que hoy día está pasando a tu alrededor. Porque Jehová acampa con ángeles alrededor tuyo, como poderoso gigante. La promesa del Señor dice que el que habita la abriga del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y van a caer a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué? No llegarán. No llegarán. Porque has confiado en el Dios Todopoderoso. Y si hoy día has tenido temor, entonces el Señor te dice: no tengas miedo. Vuelve a confiar una vez más. Vuelve a confiar una vez más que lo que está en su santa y perfecta voluntad, Él lo cumplirá. Solamente basta creer. Solamente basta confiar. Basta solamente confiar. De Él depende nuestra vida. De Él depende nuestro corazón. De Él depende nuestros proyectos, nuestro futuro. Él está en control. Solamente basta creer. Solamente basta creer. La palabra dice que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, como un pequeño grano de mostaza, después veremos florecer ese tremendo árbol y seríamos capaces de decir: a esta montaña plántate acá, y se plantaría. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar. ¿Sí o no? Volvamos a creer. No tengas miedo. Confíe una vez más. Vuelva a confiar una vez más. Una vez más. Yo sé que están cansados. Yo sé que esto ha costado. Pero miren hoy día la respuesta del Señor. No lo dejarán solo y no lo va a desamparar. Porque el Señor está con ustedes. Que cuando el Señor se mete en medio de nuestras vidas, entonces Él está en control. Aunque todo nuestro alrededor parezca adverso, aunque hoy día nos estén quedando solamente 2 leños, un poco de harina en una tinaja, un poco de aceite en una vasija, el Señor tiene contados los días de sequía, porque Él está en control. Amén. Le invito a que se pongan en pies y demos gracias por esta palabra, en el nombre del Señor. Amén. Bueno, queridos amigos, espero que haya sido de bendición esta reflexión. Dios les bendiga mucho. Sigan compartiendo, sigan dándole like, sigan suscribiéndose. Si usted bendice a otra persona con este mensaje, siéntase parte también de este canal, porque esa es la finalidad, es transmitir lo que el Señor nos ha entregado a través de nosotros, a través de ustedes, a través de una comunidad cristiana en la cual todos podemos ser partícipes de este ministerio del Señor. Espero estar la próxima semana junto a mi esposa, que también le manda muchos cariños, muchas bendiciones. Recuérdese, suscríbase, tiempo de gracia, comparta, dele like y nos vemos hasta la próxima semana. Cariños y bendiciones.